Si ustedes me permiten, voy a hacer un breve panorama de dónde estamos en términos de nuestra política exterior y luego pues tener algunas preguntas, observaciones, comentarios por parte de ustedes. ¿Cuáles fueron o cuáles han sido los retos más importantes que hemos tenido en este periodo más reciente, para que no vaya yo a caer en la tentación de rendirles un informe, sino mejor una reflexión rápida? Pues el reto más importante fue la pandemia, es la pandemia. Fue una prueba máxima para lo que es nuestra presencia en el exterior, las embajadas, los consulados. La primera misión que tuvimos fue hacer un sistema de monitoreo para ver qué está haciendo cada país, poderlo procesar muy rápido, qué tipo de nuevos medicamentos, vacunas, tratamientos se están implementando en los países del mundo, quién está teniendo éxito, quién no y por qué, cuáles son las razones por las que eso está ocurriendo. Entonces, digamos que la Cancillería ha tenido un rol como de brújula respecto a lo que está ocurriendo, incluyendo la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones de carácter multilateral. México fue muy temprano participante de la formación de COVAX, se impulsó una resolución de Naciones Unidas que tuvo mucho éxito por parte de México. Se planteó un G20 que había que hacer, precisamente había que evitar lo que después ocurrió, el nacionalismo de las vacunas. Si yo produzco vacunas, yo me las quedo. Primero yo, después los demás, por sintetizarlo de alguna forma, en un mundo donde hay 10 productores de vacunas y los demás todos son importadores de vacunas. Entonces, se planteó en el G20 que había que evitar esto, se impulsó una resolución, se participó en la formación de COVAX. Hay quien dice que COVAX fue un fracaso. Bueno, COVAX es un instrumento multilateral, pero no produce vacunas. Si la política de algunos países fue que no se surtiese al exterior, pues entonces COVAX tampoco lo podía hacer. Entonces yo creo que COVAX, con todas las limitaciones que tiene, ha sido un instrumento que ha permitido que muchos países del mundo tengan acceso a vacunas. De otra manera no lo tenían. Piensen ustedes, muchos países de América Latina, de África. México también participó en la CEPI, formó un consorcio, en México se formó un consorcio muy interesante con muy diversas instituciones para los mismos temas. Se organizaron varios ensayos clínicos, se hizo un esfuerzo muy grande para traer a México las fases 3 de diversos tipos de ensayos clínicos, y se desplegó toda una estrategia, primero para tener acceso a equipos en lo inmediato, desde los cubrebocas. Todo ha sido debate porque los expertos dicen que no sirven o no sirven, pero el caso, les diría, es que había que conseguir cubrebocas. Nos dimos cuenta de que no estábamos preparados para un escenario como el de una pandemia de esta naturaleza, porque el supuesto básico de la globalización es que cada quien hace aquello lo que es más eficiente. Pero ¿qué tal si casi todos necesitamos lo mismo al mismo tiempo? No lo habíamos, no existía, yo creo, ese escenario, no sabía desarrollar. No estoy diciendo que México no lo tuviese, sino que casi nadie lo tenía, porque es un escenario muy extremo, es una hipótesis muy extrema. Estados Unidos le pasó a todos los países, Europa. Entonces, la tarea de la Secretaría después fue, bueno, pues ahora consigamos las vacunas, consigamos los tratamientos. Eso fue toda una epopeya para quienes trabajamos en la Secretaría, porque desde luego que no somos expertos en vacunas. Debo decir que el Servicio Exterior reaccionó muy bien, se pudo conseguir para México un número importante de vacunas. Hoy en día ya no es un riesgo, como parece resuelto, pero hace unos meses era como para no dormir. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos acceso a la vacuna? México dejó de producir vacunas. Invertimos muy poco en la investigación de vacunas. Las lecciones de la influenza también creo que las olvidamos pronto. Compite con muchas prioridades inmediatas. Las lecciones de, oigan, tenemos que tener una capacidad de investigación mayor, hay que hacer crecer los centros de investigación que tengamos, etc. Pues al paso del tiempo se fueron olvidando. Entonces, participar con otras instituciones para acelerar esos procesos, poder producir equipos como ventiladores, que uno diría, bueno, ¿por qué no podemos producir ventiladores? Si México es un
productor primordial de electrodomésticos. Pues simple y llanamente porque no éramos los más competitivos en ventiladores y alguien más los hacía, típicamente China. Entonces los traíamos de China. No tenía mucho caso hacer una gran inversión para producir ventiladores. Lo cierto es que nos tomó alrededor de 6 meses poderlos producir aquí, 6, 8 meses, con apoyo de más o menos de 13 y 18 empresas diferentes. Y también es una lección aprendida, porque si nos descuidamos, puede volver a ocurrir en el futuro. Pero bueno, entonces todas estas funciones, todo este reto, al mismo tiempo mantener una política de no cerrar el espacio aéreo mexicano, facilitar el regreso de los mexicanos en todo el mundo, que ahí también fue muy interesante, no solo por el gran número de países en donde teníamos mexicanas y mexicanos, más allá de lo que normalmente teníamos ubicado, sino porque nos actualizó hacia dónde vamos, dónde estamos las mexicanas y los mexicanos en esto. Es como una fotografía de qué tanto ha cambiado lo que suponemos que sucede. Entonces, por ejemplo, el turismo mexicano en Perú es importantísimo, pero no sabíamos qué era ese número. Hasta que nos dimos cuenta que teníamos que hacer una repatriación en masa de miles en el Perú. Y así sucesivamente descubrimos muchas cosas. Entonces, ese ha sido el reto primordial, como un reto externo. El otro reto, coincidente con este, cambio de gobierno en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo vas a organizar la relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos? Siempre es un umbral de incertidumbre importante y la pregunta es qué tiempo te va a llevar organizar tu relación, cuáles son las prioridades de tu contraparte, cuáles pueden ser los puntos de conflicto, cuáles son los puntos de acercamiento. Y bueno, finalmente de lo que se trata es de organizar relaciones de confianza y de entendimiento que no son sencillas, que es la base de toda la política de relaciones humanas. Y en eso estamos con los Estados Unidos, siguiendo una visión geopolítica y un objetivo de reducir la incertidumbre y tener, en la medida de lo posible, todo el framework que te permite resolver diferencias que van a ser permanentes. Es decir, no podemos suponer que una relación tan compleja como es la que tenemos con Estados Unidos, empezando por una frontera de más de 13.000 kilómetros, no va a tener todo el tiempo puntos de diferencia. La pregunta es cómo lo vas a resolver y si puedes evitar la incertidumbre de que cada diferencia se convierta en una crisis en la relación, porque tenemos esa tendencia. Salió la reforma eléctrica, va a ser una catástrofe. El tema migratorio va a ser una catástrofe. No va a ser una catástrofe si lo sabemos manejar. Si México logra establecer los espacios institucionales y las reglas para que esto se resuelva. En materia laboral tenemos mucha diferencia, sí, pero ya hay un mecanismo que lo permite resolver o cuando menos discutir y por lo tanto ya no es un tema disruptivo. Acabamos de anunciar el nuevo entendimiento en materia de seguridad, también tiene sus reglas. Hay una nueva ley en México, hay nuevas reglas que tienes que observar ambas partes, sobre todo Estados Unidos. Nosotros también, pero nosotros no las rompemos tan frecuentemente. Y entonces, si tienes reglas establecidas en disposiciones legales, instrumentos, visiones comunes, plan de trabajo, métodos para resolver las diferencias, pues entonces estabilizas la relación y reduces la incertidumbre. Eso es lo que tenemos que lograr. Y es lo que hemos tratado de hacer. Obviamente, el Tratado de Libre Comercio nuevo, que también tiene sus incertidumbres, está en proceso de estabilizarse, pero son tensiones que estamos aprendiendo a resolver en nuevas bases institucionales. Bueno, entonces, la relación con Estados Unidos ha transitado, me referiré brevemente a la cumbre que ustedes vieron la semana pasada, pero yo diría que hemos ido avanzando con una visión geopolítica común, que es, bueno, vamos a pensar en Norteamérica o no, o ya no va a ser la misma forma de pensar en Canadá y Estados Unidos. ¿Nos preocupamos cada quien de lo suyo o realmente va a haber una visión común? Yo creo que esa es la pregunta clave. Y va a seguir siendo. Entonces, lo que vimos ahora con la cumbre por sí misma es que sí se está actualizando esa visión común,
no era nada obvio, porque las cumbres, por ejemplo, la octava fue hace 6 años, 7. 2016. 16, ¿no? 6, 5 años. 2016. Y así sucesivamente cada instrumento que vayan ustedes viendo, pues tendrá más o menos el mismo tiempo, porque hubo un cambio en la visión de Estados Unidos, más centrado en sí mismo, una especie de aislacionismo moderno, actualizado para el siglo XXI. Bueno, ahora nos queda claro que el nuevo gobierno tiene la idea, la visión de que sí tenemos que pensar como región norteamericana. Y lo que el presidente les ha propuesto a los norteamericanos, pues pensemos en todo el continente, en las Américas, con sus diferentes posibilidades. Cosa que a Biden no le disgustó para nada en la discusión que acabamos de tener. Entonces es un asunto mayor. Entonces, habiendo un entendimiento en la visión geopolítica y habiendo afinidad en muchos puntos, como quedó de manifiesto ahora en la cumbre, igualmente con Canadá, que tiene una posición progresista sobre muchos temas, ¿sí?, o puntos de vista parecidos a los que nosotros tenemos, pues entonces pareciera que todo está planteado para que esa visión norteamericana pueda avanzar y que la relación entre los dos países, refiriendo a Estados Unidos, pues ya alcanzó un punto donde no solo está estable, sino que como compartimos en visión estratégica y principios progresistas en muchos temas, yo diría que podemos ser optimistas de cuál es el futuro de estos 3 años. Otra cosa que introdujo México es, o que México ha planteado o ha promovido especialmente, es el tema de las cadenas de valor y que revisemos la experiencia de la pandemia, porque no nos puede volver a suceder. Es decir, nosotros tenemos Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna todavía no, porque es una empresa relativamente nueva, pero no se están produciendo vacunas en México. No hay una razón realmente clara de por qué no. Tenemos la capacidad de escalar fácilmente eso, y si no fácilmente, dentro de un plan de trabajo común. Pero lo mismo nos pasa con equipo médico, medicamentos, viene toda una gama de actividades. Entonces, se dio el diálogo económico alto nivel, que tampoco se había llevado a cabo hace varios años, se volvió a dar, y ahora tenemos entregables anualizados de aquí al fin de los dos gobiernos. Digamos, los próximos 3 años tendrías ya las bases de qué es lo que quieres hacer, cómo vamos a resolver las diferencias que tengamos, las que se lleguen a presentar, y en los puntos en los que estamos de acuerdo, cómo vamos a avanzar y cómo vamos a medir los resultados de lo que estamos haciendo, porque no basta con tener una declaración conjunta o establecer puntos de vista comunes si no tienes un sistema que te permita medir dónde estás y qué necesitas hacer. Y normalmente son muchísimas agencias que intervienen. O sea, las reuniones, por ejemplo, para ver un proyecto en la frontera, de los dos países eran 35 agencias y gobiernos estatales y municipales. Es como la ONU, pero todo el tiempo, ¿no? Entonces se vuelve muy complejo. Bien, entonces yo diría que con Estados Unidos y Canadá tenemos esa perspectiva. Sería yo optimista de lo que veo que pueda venir. En el caso del entendimiento sobre materia de seguridad con Estados Unidos, bueno, para México la prioridad ¿cuál es? Reducir la violencia. Y para eso necesitamos un esfuerzo muy serio de control de tráfico de armas. Y México presentó, como ustedes saben, una demanda, fue admitida por la Corte de Massachusetts y pues ahora el que haya sido admitida es una victoria para México, porque no era obvio que lo admitieron. Un gobierno, porque tiene un gobierno fuera de Estados Unidos que presentaba una demanda contra la industria de armamentos en Estados Unidos. Ahora, el argumento mexicano, ¿cuál es? La negligencia de las empresas. ¿Significada en qué? Pues la serie, por ejemplo, que sacó Colt de armas narcas, se llaman armas narcas porque el tipo del arma está fabricada con el gusto a narco, imitación marfil, todos los emblemas que utilizan muchos de estos grupos criminales. Entonces claramente está dirigida a ese mercado.
Esta es negligencia, de acuerdo a la legislación norteamericana. Quiere decir que la empresa tiene que tomar las medidas necesarias para evitar que sus productos lleguen a ocasionar un mal, un daño a otras personas. Entonces, es sobre eso que se está debatiendo este tema. Y, bueno, muchísimas cosas que habrá que decir sobre eso, pero esa es la prioridad de México y ahora está reflejada en todo el diálogo de seguridad con los Estados Unidos. Así como para ellos es reducir el tráfico de estupefacientes, de drogas, etc. Entonces yo diría que hoy tenemos un entendimiento menos asistencialista y más simétrico o más equilibrado respecto a otros ensayos que hemos tenido o otras iniciativas que ha habido. Entonces, en síntesis, yo diría que con los Estados Unidos estamos en ese punto, igual con Canadá. La política exterior de México, bueno, habría que señalar, ahora estamos en el Consejo de Seguridad de la ONU, o sea, el reto era prepararse, estar ahí, ganar la elección, etc. Ya estamos ahí. Lo que México ha hecho, hemos participado en muchos temas, pero básicamente es de común acuerdo con el secretario general de la ONU, hacer un planteamiento que tiene, me parece, una profundidad interesante, que es, como resultado de la pandemia, hay un aumento de la pobreza extrema en el mundo de alrededor de 220 millones de personas, puede ser que sean más. Es el impacto que tuvo o ha tenido la pandemia hasta ahora. Entonces, pues es una cifra, ¿no? Pero el número total de personas que viven con menos de $2 al día en todo el mundo alcanzó ya 750 millones de personas. Nada más, ¿cuál es el tema? Que tenemos los recursos para hacer algo. Se tienen los recursos para que la Organización de las Naciones Unidas pueda hacer algo que cambie eso. Entonces, se presentó una iniciativa, y vamos a ver ahora todo el tránsito, para que el G20 pueda hacerse cargo de una parte, otra parte de las empresas, las principales corporaciones del mundo, las personas más ricas, que han hecho más ricas ahora, según lo que explica el secretario general, y estamos trabajando para que tengamos, es como una apelación ética de lo que no estamos dispuestos a permitir, porque tenemos la manera de resolverlo. No es un planteamiento sencillo de resolver, pero ha tenido mucho éxito, o al menos mucha repercusión en Naciones Unidas, y esperamos poder llevar esto a buen puerto. Finalmente, el Consejo de Seguridad lo que tiene que ver es cómo garantizar la paz en el mundo. Entonces, buena parte del origen de los conflictos y la inestabilidad que tenemos en varias regiones del mundo tiene que ver con esto. Por eso se planteó. Con la Unión Europea, como saben, tenemos una muy buena relación. Participamos con muy diferentes iniciativas con ellos, con diferentes... tenemos muy pronto el diálogo de América Latina y Unión Europea, el día 2 de diciembre. Estamos por ver la decisión que tome Europa respecto a la modernización del acuerdo entre México y la Unión Europea, que depende de que decidan qué procedimiento van a seguir. Por nuestra parte ya concluyeron las negociaciones, ya hace tiempo. México está participando en el G20, va a ser en Indonesia el año entrante. Y estamos muy cerca, ahora va a haber una reunión preparatoria. Y bueno, el tema o la cuestión principal que nos preocupa es la que acabo ya de mencionar, y la participación en el G20. O sea, ¿qué tenemos que hacer como G20 para tratar de hacerle frente al resultado, al impacto social que ha tenido la pandemia y que sigue teniendo la pandemia, y que pone en entredicho pues, muchas de las posibilidades de la economía mundial y por tanto nuestro bienestar? Tenemos una presencia renovada en América Latina, no solo porque estemos participando en diferentes instrumentos regionales como la Alianza del Pacífico, sino también porque la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños ha tenido una participación muy relevante en la pandemia. Ha sido el principal instrumento de cooperación en la región. Decirles que con China tenemos muy buena relación, ahí como saben ustedes una asociación estratégica desde el 2013, China nos ayudó ahora que fue la pandemia, hicimos un puente aéreo con apoyo del gobierno chino. Estamos cerca de la India es cada vez más importante en nuestro comercio exterior, nos interesa mucho hacerlo. No es casual que haya estado el canciller ahora en las conmemoraciones del bicentenario
que por cierto, quienes no lo hayan leído, tiene un muy buen texto que se llama El camino de la India. Medio Oriente, bueno, estamos mucho más activos en la región, sobre todo muy recientemente ahora estuvimos en la exposición, o estamos en la exposición en Dubái, que como ustedes saben es un centro logístico muy relevante, y con los países de la región también estamos desarrollando mucha presencia porque son fondos soberanos cada vez más importantes en términos globales, con muy poca inversión en México. En África estamos teniendo cada vez más participación en relación con la Unión Africana. Muy pronto vamos a donar vacunas también para África. Estamos promoviendo también causas en las que creemos. México tiene una política exterior feminista, la estamos promoviendo junto con otros países del mundo, en todos los campos. Es un compromiso que atraviesa toda la política exterior. Y bueno, les diría, si me permiten concluir con ello, porque prometí que no sería demasiado extenso, que el peso que tiene México por tradición, ahora tenemos un peso renovado, porque ven a México con una serie de iniciativas relevantes y también somos una democracia muy sólida a la vista, a la apreciación de de los países con los que estamos trabajando. Cuenta mucho lo que opina México, se escucha, eso es muy satisfactorio podérselos informar en todos los ángulos. Y hay un respeto por lo que hacemos y por las causas que hemos abanderado, tanto en el G20 como en las Naciones Unidas y en otros instrumentos de carácter multilateral. No mencioné a todos los países porque podría ser agotador, pero evidentemente Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, bueno, no hay país con el que no tengamos una relación, yo diría, bastante buena en estos momentos. Bueno, es un panorama muy general y estaría a sus comentarios. Muchas gracias.